Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay a la doctora Claudia de Filipe de Chile. Ella hoy va a exponer sobre el tema de probióticos en síndrome de intestino irritable y va a coordinar esta actividad el doctor Ignacio Moratorio, joven gastroenterólogo de nuestra sociedad. Les damos una fraternal bienvenida a Claudia especialmente, y bueno, y a todos los oyentes, así que esperamos disfrutar de esta actividad. Muchas gracias, Claudia, bienvenida. Gracias. Te paso la posta, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Virginia. Primero que nada, agradecerle a la Sociedad de Gastroenterología por la invitación para coordinar la actividad. Es un placer para mí y para la sociedad presentar a la doctora Claudia de Filippi, profesora asociado de la Universidad de Chile. Ella es neurogastroenteróloga y en el día de hoy nos brindará una exposición acerca del rol de los probióticos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Como todos saben, el síndrome de intestino irritable constituye uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica clínica y existe evidencia contundente respecto al rol de la microbiota en la patogenia de esta enfermedad, por lo que el abordaje terapéutico es uno de los motivos de interés para el control sintomático. La doctora nos expondrá acerca de la evidencia y las experiencias que ella tiene al día de hoy. Finalizada la actividad, podremos realizarle todas las consultas que la audiencia tenga, tanto sea por Zoom o por el canal de YouTube. Así que le damos lugar a la doctora. Adelante. Hola, bueno, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la doctora Cohen y de Virginia a participar en esta actividad de ustedes como sociedad. Me siento la verdad como en un club de amigos, porque hace mucho tiempo que no veía muchos amigos a los cuales he tenido la oportunidad de compartir en las veces que he ido al Uruguay. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Me imagino que sí. Bueno, hoy día, ya hace algún tiempo, la doctora Cohen me había pedido si podíamos tocar este tema, que es la utilidad de los probióticos en el síndrome de intestino irritable, que como vamos a ver es un tema bastante controversial a raíz de la evidencia que tenemos en el último tiempo, que ha surgido en los últimos 2 o 3 años. Y bueno, para los que no me conocen, porque a muchos los conozco, mi nombre es Claudia de Filippi, yo soy gastroenteróloga, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el hospital docente de nuestra universidad, y en Clínica Las Condes, que es un centro privado de salud de Santiago. Hace muchos años que me dedico a la neurogastroenterología, más bien me dedico a motilidad digestiva, y si bien no, yo quiero ser muy clara, yo no investigo en probióticos, pero sí es de mucho interés un tema, porque como veremos un tema que todos los gastroenterólogos usamos y tenemos que saber cuál es la evidencia actual. Bueno, entrando en el tema a modo de introducción, como decía Ignacio, el síndrome de intestino irritable es el trastorno funcional digestivo más frecuente que vemos, y es un trastorno funcional que se caracteriza por síntomas que recaen, ¿no es cierto?, y que vuelven a aparecer en el tiempo, y que fundamentalmente, como todos sabemos, se caracterizan por la presencia de dolor abdominal, algún cambio defecatorio y distensión abdominal. Y en estos momentos, según los criterios de Roma 4, que como ustedes saben se basa en tener dolor abdominal al menos una vez a la semana, y que esto tiene que tener al menos 3 meses, ¿no es cierto?, de cronicidad, la prevalencia del síndrome de intestino irritable a nivel poblacional, ¿no es cierto?, a nivel mundial, es de un 6%, por lo tanto es una patología extraordinariamente frecuente que todos los gastroenterólogos vemos, independientemente si nos dedicamos más a la endoscopía o a la hepatología o a la subespecialidad que queramos. Ahora, la fisiopatología del intestino irritable es parcialmente comprendida. Sabemos que tenemos múltiples posibles mecanismos fisiopatológicos, trastornos de la motilidad, hipersensibilidad visceral, alteraciones del eje intestino-cerebro, alteraciones de la microbiota, pero a pesar de todo el conocimiento que tenemos, desafortunadamente el tratamiento de intestino irritable se sigue basando en tratar el síntoma más predominante. Y eso genera en nuestros pacientes indudablemente cierto grado de insatisfacción, en que perciben que la terapia no es todo lo buena que ellas quisieran. Ahora, algunos de los pacientes con intestino irritable, no todos,
pudieran tener una alteración del microbioma, ¿ya? Y la evidencia nace fundamentalmente de que sabemos que existe un grupo de pacientes que desarrolla síndrome de intestino irritable después de un cuadro infeccioso, lo que llamamos el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Por otro lado, sabemos que el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, esto es una mayor concentración de bacteriano en el hilo distal, puede causar síntomas muy parecidos al síndrome de intestino irritable predominio de diarrea, fundamentalmente en cuanto a distensión, y que el microbioma colónico de los pacientes con síndrome de intestino irritable es diferente al de los sujetos normales, aunque no se ha descrito un patrón único en todos los enfermos, pero sabemos que tiene algunas diferencias no menores. Y que síntomas como distensión abdominal, disminución del tránsito intestinal, fundamentalmente constipación o saciedad precoz, están asociados a algunos perfiles especiales del microbioma intestinal. Ahora, a pesar de que, como vamos a ver, el efecto de los probióticos, ¿no es cierto?, no es muy bien comprendido, no se sabe del todo, en una encuesta reciente que les muestro acá, realizada hace algunos años atrás, pero todavía vigente, hemos visto que a los clínicos, o la gran mayoría de los clínicos, demuestra que cree en el uso de los probióticos como una terapia benigna en el síndrome de intestino irritable, y sobre un 90% lo ha incorporado en su práctica clínica. Y si podemos ver en esta figura que está acá abajo, cuáles son las condiciones para las cuales los médicos creen que la literatura soporta el uso de probióticos. Ustedes ven que la patología en la que más creen es en el aval en el síndrome de intestino irritable, posteriormente en diarrea aguda, Clostridium difficile, etc. Y en las condiciones en las cuales ellos recomiendan en su práctica clínica el uso de probióticos, el intestino irritable es como la primera y sobre el 90% de ellos la recomienda a sus pacientes. Antes de seguir, digamos, mostrándole la evidencia, quiero aclarar para todos algunos conceptos que puede que todos lo sepan, pero es bueno recordarlo. La definición de lo que es un prebiótico, un probiótico y un simbiótico. Un prebiótico es un sustrato, fundamentalmente un ingrediente alimentario no digerible, ¿ya?, que es selectivamente utilizado por los microorganismos del huésped, estimulando la actividad o el crecimiento de un número limitado de bacterias del colon. Y esto es importante, los prebióticos son específicos, y específicos para hacer crecer fundamentalmente Lactobacillus y Bifidobacterium, que son bacterias, por decirlo así, benignas, ¿no? La idea no es que sea cualquier fibra que aumente la concentración microbiana. Probióticos se sigue definiendo hasta el día de hoy día como organismos vivos que cuando son administrados en dosis apropiadas confieren un beneficio a la salud del huésped, y pongo entre comillas vivos porque sabemos también que bacterias muertas o ciertos segmentos o partes de las bacterias pueden inducir también algunos cambios a nivel del huésped, pero todavía esta es la definición que tenemos al día de hoy día. Y simbiótico es una mezcla entre pre y probióticos, los que actúan en forma sinérgica para promover el crecimiento y sobrevivencia de organismos benéficos. Ahora, ¿por qué se cree, no es cierto, de que los probióticos pueden ser de mucha utilidad en el intestino irritable? Un poco por los mecanismos de acción, ¿no es cierto?, que tienen los probióticos. Y como sabemos, en el intestino irritable existen diferentes alteraciones, pero los probióticos se sabe y se conoce que pueden tener algunos efectos antiinflamatorios, y sabemos que en el síndrome de intestino irritable en muchos pacientes existe una inflamación de bajo grado, especialmente en los pacientes con un cuadro postinfeccioso, y a este nivel, ¿no es cierto?, los probióticos son capaces de estimular la secreción de inmunoglobulina A, son capaces, ¿no es cierto?, de, interaccionar con los toll-like receptors para mover linfocitos T helper reguladores, promoviendo así la producción de citoquinas antiinflamatorias, inhibiendo la degranulación de los mastocitos. Por lo tanto, podrían tener un muy buen papel en este mecanismo de intestino irritable. En segundo lugar, son capaces de inhibir a las bacterias patógenas y tienen efectos antibacterianos directos, efectos antivirales, ¿no es cierto?, que van a tener un rol fundamental también en defendernos contra una serie de patógenos. Tienen efectos en la barrera mucosa intestinal, y sabemos que uno de los mecanismos que se propone en intestino irritable es que en este cuadro existe un aumento de la permeabilidad intestinal. Los probióticos son capaces de promover la capa de mucus, aumentan la producción, ¿no es cierto?, de las proteínas de tight junction, de manera de alguna manera disminuir la permeabilidad y estimulan la secreción de IgA.
Se cree, y hay algunos estudios fundamentalmente en animales, que tendrían efectos en la hipersensibilidad visceral, ¿no es cierto?, en el músculo liso y en el tránsito, y sabemos que la hipersensibilidad visceral es uno de los principales mecanismos de intestino irritable, y en estudio está su acción tal vez a nivel cerebral, y hay algunos trabajos recientes que sugieren, ¿no es cierto?, influencia de los probióticos en las emociones o en el comportamiento, fundamentalmente en ansiedad y en depresión, y también en estudio en estos momentos efectos metabólicos, y todos sabemos que ojalá más adelante se desarrollen algunos probióticos que permiten tratar la obesidad y el síndrome metabólico. Ahora, si entramos en materia, ¿ya? Y no me quiero desviar porque uno podría hablar muchas generalidades de probióticos, y vemos cuál es la evidencia del día de hoy día acerca de la utilidad de probióticos en intestino irritable, creo que podría resumirla en esta frase: la evidencia hasta el día de hoy día es conflictiva. Existen muchísimos buenos estudios bien realizados, ¿no es cierto?, apropiados en tamaño, que demuestran la efectividad de los probióticos en síndrome de intestino irritable, pero por otro lado, también existen buenos estudios, randomizados, controlados, que demuestran que no son útiles. Y es por eso que la evidencia es conflictiva, y hasta el día de hoy, digamos, no podemos dar una recomendación absoluta de su utilidad en este cuadro. ¿Por qué se produce esta evidencia conflictiva? En primer lugar, porque existe una gran disparidad de las cepas estudiadas en síndrome de intestino irritable. Es increíble, pero hay más de 45 cepas, ¿no es cierto?, diferentes estudiadas para el síndrome de intestino irritable, de un total a veces de 70 estudios randomizados controlados válidos. Entonces, prácticamente hay un estudio para cada cepa. Y si bien existen mecanismos de acción comunes a todos los probióticos, sabemos que los probióticos son específicos de especie y cepa. Entonces, como hay muchos estudios, es difícil agruparlos para poder sacar una conclusión única. En segundo lugar, muchos de los resultados que tenemos de probióticos en intestino irritable provienen de revisiones sistemáticas o de metaanálisis, en que ponemos todos los estudios juntos. Y si bien las revisiones sistemáticas son buenas, para sacar conclusiones válidas se requieren estudios randomizados, controlados, ¿no es cierto?, que no están 100% disponibles para tener una evidencia fuerte. Y por otro lado, algo que no es menor: los humanos, a diferencia de los animales, porque hay muchos estudios en animales, somos altamente heterogéneos. Somos heterogéneos en cuanto a nuestra dieta, en cuanto a la edad, en cuanto al background genético, en cuanto a la configuración de nuestro microbioma. Por lo tanto, esto explica diferentes respuestas a la misma intervención. O sea, en algún paciente los probióticos pudieran funcionar y en otros no, e incluso se ha observado entre diferentes sujetos grados variables de colonización de los probióticos, lo que hace indudablemente que las respuestas no sean iguales en todas las personas que las portan. Yo quería ponerles acá, en esta tabla, la evidencia que existe desde los primeros estudios o metaanálisis que partieron por ahí en probióticos por el año 2009, y mostrarles a ustedes cómo ha ido cambiando un poco la conclusión. Los primeros estudios de probióticos fueron por ahí por el año 2009. Como ustedes ven, un metaanálisis de 1.500 pacientes, 1.200 pacientes, solo con probióticos. Inicialmente se decía que los probióticos podrían tener un rol en aliviar algunos de los síntomas de intestino irritable con un ratio de 1.6. Por ahí, por el año 2010, empiezan a surgir mejores evidencias, también metaanálisis con un número más grande de pacientes, en que empiezan las primeras conclusiones: probióticos fueron significativamente mejores que placebo, con un riesgo relativo de no mejorar de 0,7 y un NNT de 4. Después viene un gran metaanálisis que es el de Ford, el primero de Ford del año 2014, ya con más de 3.000 pacientes y diferentes probióticos, en que también se decía el riesgo de persistir con síntomas con probióticos versus placebo es de 0,79, o sea, se favorecía a los probióticos con NNT de 7. En el 2015, otro metaanálisis: los probióticos mejoran el dolor abdominal, mejoran el score de síntomas globales, mejoran los síntomas generales, mejoran el score de severidad. Incluso también en el 2015, cuando hace un estudio, un metaanálisis solo con la cepa lactobacillus, que los lactobacillus inducían beneficio terapéutico con un riesgo relativo de 17. O sea, súper buenas evidencias hasta el año 2015. Pero en el 2018 surgen algunas dudas a estos beneficios tan buenos, y especialmente con un segundo metaanálisis de Ford,
que ya incluye un número muchísimo más grande de pacientes, 5.500 pacientes, 53 estudios randomizados controlados, y la conclusión ya empieza a cambiar un poco. Ciertas combinaciones de probióticos parecen tener un beneficio en síntomas globales y dolor abdominal, pero no se puede sacar una conclusión definitiva acerca de su eficacia. Y en el año 2020 y en el año 2021, también a raíz de algunas revisiones, la AGA, ¿no es cierto?, que en su AGA Clinical Practice Guidelines para el uso de probióticos, juntando 76 estudios randomizados controlados, da esta conclusión que dice: no se recomienda el uso de probióticos en síndrome intestino irritable, solo se recomienda en estudios clínicos. Y es así como este año la British Society of Gastroenterology, en su guía de manejo de IBS, ¿no es cierto?, con un total de 6.000 pacientes, dice que hay efectos significativos en síntomas globales y en dolor abdominal para algunas CPKs y combinaciones. No lo recomienda al 100%, te dice pruebe si el paciente quiere usarlos 12 semanas y vea la respuesta, y si no responde a probióticos, abandónelo. Entonces, como ustedes pueden ver, en estos últimos 11 o 12 años, la recomendación, que en principio fue como muy alta, ha ido teniendo algunas dudas, incluso la AGA no los recomienda, lo pone así en su guía. Veamos con un poquito más de detalle esta recomendación. Bueno, gran parte de la información que tenemos hoy día viene de esta revisión sistemática de prebióticos, antibióticos, simbióticos y antibióticos que hizo Alexander Ford, ¿ya? 5.500 pacientes, 53 estudios randomizados controlados, todos de muy buena calidad, en que se estudiaron combinaciones de probióticos. 29 de estos estudios eran con probióticos multicepa, y diferentes cepas únicas: Lactobacillus, Saccharomyces, Bifidobacterium, E. coli, Streptococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium. Y los endpoints de esta revisión sistemática fue ver el efecto en la persistencia de los síntomas, la eficacia en el score global de síndrome de intestino irritable o dolor abdominal, y la prevalencia de los efectos adversos, ¿ya? En cuanto a la persistencia de los síntomas, ya 36 estudios randomizados controlados, y primero se analizan los efectos o la eficacia de las combinaciones de probióticos, ¿ya? Y se observó un significativo efecto de síntomas con un riesgo relativo de 0,79, pero con gran heterogeneidad en los estudios, y el NNT calculado para combinaciones de probióticos es 7, y se nombran en este estudio dos combinaciones de probióticos que ellos estudiaron y que fueron efectivas: una que se llama Lactclean Gold, que es un probiótico creo que es 7 cepa, también con un riesgo relativo bueno, y el BSL3 con un riesgo relativo de 0,82. Si esto le llevamos un gráfico, y estos son la persistencia de síntomas con combinaciones probióticas, ustedes ven que los estudios favorecen en general a los probióticos en su eficacia. Si lo vemos a los probióticos combinados, pero si lo vemos en cuanto a persistencia de síntomas, pero en cepas, digamos, únicas, hubo 8 estudios con lactobacillus, ¿ya?, en que en globo no se observó un claro beneficio versus placebo, pero si se tomaban solo los estudios de lactobacillus plantarum DMS 9843, sí había beneficio, con un NNT de 3. Y hubo estudios con Bifidobacterium que mostraron tendencia al beneficio sobre placebo, pero no una cosa tremendamente categórica. Saccharomyces cerevisiae no fue superior que placebo. Escherichia beneficioso sobre placebo con esta cepa, y Streptococcus faecium superior a placebo, ¿ya? Si esto lo llevamos en una tabla, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que en general hay beneficio de los probióticos versus el placebo, pero el beneficio de la heterogeneidad es grande. Y si vamos al efecto o score global o dolor abdominal, la verdad, 33 estudios diferentes evaluaban este punto. Trabajos con lactobacillus y bifidobacterium, ninguno fue estadísticamente superior que placebo mejorar el dolor abdominal. Las combinaciones de probióticos en este metaanálisis sugirieron significativa mejoría en cuanto al score global, y alguna tendencia a la reducción del score de bloating o de distensión, pero sin un beneficio en la urgencia defecatoria. Y afortunadamente no hubo diferencias en los efectos adversos entre probióticos y placebo, ustedes ven 19% versus 17%. Y aquí podemos ver la tabla con respecto al beneficio del dolor abdominal, que no es tan significativa.
Y en este metaanálisis se concluye, ¿no es cierto?, que la combinación de probióticos, ¿no es cierto?, se asociaron a una mejoría significativa de los síntomas globales y que algunas cepas tendían a la mejoría de los síntomas globales, una tendencia con BCL3, con Lactobacillus plantarum, DMS 9843, esta cepa de Escherichia coli y Streptococcus faecium, pero no es posible sacar una conclusión definitiva acerca de su eficacia y no está claro qué combinación o qué cepa es más efectiva y cuál es el tipo de intestino irritable, el subtipo que más se beneficia. Posteriormente salió esta guía práctica de la AGA, que es bastante como desconcertante en algunos puntos, ¿ya? Y en cuanto a probióticos, evaluaron a 76 estudios randomizados controlados, pero como le dice, hay 44 diferentes cepas o combinaciones de cepas metidas en estos estudios. Por lo tanto, la gran mayoría de los estudios que reportaron beneficios, los datos vienen solo de un estudio randomizado controlado, que es una limitante. Estudios con Saccharomyces boulardii, por ejemplo, no reportaron mejoría en el dolor abdominal. Una multicepa de 8 cepas, cierta disminución del dolor, pero con muestras pequeñas, y desafortunadamente la evidencia es de muy baja calidad y ellos concluyen que se requieren más estudios y es por eso que la AGA recomienda en su guía que niños sintomáticos sin adultos con síndrome de intestino irritable solo recomiendan el uso de probióticos en el contexto de clinical trials y no lo recomiendan en forma rutinaria porque ellos consideran que hay un knowledge gap, o sea, no tenemos toda la información para poder recomendarlos en forma general. ¿Ya? Incluso en estas nuevas recomendaciones de la AGA, y aquí quise poner otras patologías para las cuales muchas veces hemos usado probióticos, ustedes ven que para el tratamiento de infección por Clostridium difficile no lo recomiendan, ni para enfermedad de Crohn, ni para colitis ulcerosa, condicionales con una calidad de evidencia baja para prevenir, ¿no es cierto?, la diarrea por Clostridium difficile en sujetos que usan tratamiento antibiótico, condicional también para el tratamiento de la pouchitis. En intestino irritable no se recomiendan por falta de la información y incluso en niños para gastroenteritis aguda infecciosa, que yo creo que es un caso y se usa en forma de regla en nuestros países, ellos usan evidencia en contra, creen que los niños norteamericanos y canadienses no hay evidencia, porque los estudios vienen de países no norteamericanos, aunque esta probablemente es una indicación que todavía en nuestros países puede seguir funcionando, y sí podría tener alguna evidencia con calidad de evidencia moderada o alta para prevenir la enterocolitis necrotizante en los niños de pretérmino. Ustedes ven en esta recomendación de la AGA muchas de las cosas que creíamos ellas los tiran un poco en contra, desafortunadamente, de esta terapia. Ahora, yo quiero hacer énfasis en dos puntos que para mí creo que son importantes y que ojalá las investigaciones se dirigieran hacia allá, que es todo lo que está surgiendo acerca de probióticos e hipersensibilidad visceral. ¿Ya? Sabemos que uno de los principales mecanismos fisiopatológicos del intestino irritable es la hipersensibilidad, la cual podría ser facilitada por el aumento de la permeabilidad intestinal, factor al cual además asociado a la severidad de los síntomas. Y los probióticos, mediante su acción, ¿no es cierto?, a nivel de las tight junction, pudieran mejorar la permeabilidad. Y hay algunos estudios recientes de algunos probióticos multicepa que mejorarían la permeabilidad y que el consumo de un probiótico Bifidobacterium infantis 35624 logró normalizar una relación de interleuquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que estaba alterada junto con un alivio de los síntomas. Por lo tanto, esto es importante, tal vez a través de, con algunas cepas pudiéramos trabajar o mejorar la hipersensibilidad. Incluso en roedores, algunas cepas de Lactobacillus tienen el potencial efecto de modular la hipersensación visceral y de aliviar respuestas al dolor visceral. Yo creo que ojalá pudieran haber estudios bien hechos al respecto para poder tener mayor evidencia de usar, ¿no es cierto?, pacientes con dolor abdominal los probióticos. ¿Ya? Y también muy recientemente hay alguna evidencia que está todavía, yo revisé muchos papers en desarrollo, de la posibilidad que a través de este eje microbiota, cerebro, intestino, podamos de alguna manera mejorar el ánimo, disminuir la depresión, necesito que es algo que aún está en estudio que no podemos 100% recomendar. Ahora, yo creo que los puntos más importantes de lo que hemos conversado hoy día y por qué estas conclusiones, y si uno los pudiera resumir, cerca de 2/3 de los estudios con probióticos bien hechos reportan mejoría sintomática con el uso de los mismos, pero 1/3 no, ¿ya?
En general, hasta lo que se sabe el día de hoy día, en las últimas evidencias, los probióticos multicepa muestran mejores resultados que los monocepa, pero no está clara la dosis o no está clara cuántas veces al día debemos administrar un probiótico, y sabemos que hay algunos estudios, por ejemplo, con Bifidobacterium infantis, que se sabe que solo la dosis de 10 elevado a 8 es efectiva, no 10 elevado a 7 ni 10 elevado a la 9. Por lo tanto, es importante tener la dosis y la administración clara. No se sabe tampoco cuánto es el tiempo de intervención claro para un uso de probióticos, 4 semanas, 8 semanas, eso es algo que no está publicado. Debíamos, ojalá, los estudios tener herramientas únicas para evaluar las respuestas, porque en uno se evalúa un endpoint, el otro en otro endpoint, ¿no es cierto? Que muchos plantean usar, ¿no es cierto?, este índice que es el Severity Symptom Score de IBS, el síntoma de severidad intestino irritable, para tener una medida uniforme de su utilidad, usar escala visual análoga, pero tener una medida, una herramienta que nos permita comparar los estudios, ¿ya? Y tampoco se sabe si en los estudios con probióticos debemos incluir algunos criterios de exclusión, como no incluir pacientes que tengan mala absorción a la lactosa o sobrecrecimiento, eso es algo que no está para nada claro. Y tampoco sabemos si da lo mismo darle probióticos a hombres o a mujeres. Sabemos que, por ejemplo, en intestino irritable hay algunas terapias que andan mejor en mujeres que en hombres, por ejemplo, alocetrón, y no sabemos si son útiles en todos los subtipos de síndrome de intestino irritable o en algunos. Y estos algo son puntos en los cuales todavía no tenemos respuesta. Es por ello, como conclusión, y yo no me quiero alargar mucho más, no hay una clara evidencia hasta el día de hoy día que avale el uso de probióticos para el tratamiento de síndrome de intestino irritable. Los probióticos multicepa parecen tener mejores resultados en cuanto al alivio de los síntomas. No está claro cuál es la combinación específica o cuál es la cepa más efectiva y cuál es el subtipo de intestino irritable el que más se beneficia. Por lo tanto, sí o sí necesitamos mejores estudios randomizados, controlados, con la misma combinación o con la misma cepa en un N más grande para poder sacar conclusiones válidas. Y yo creo, porque yo los uso los probióticos, yo creo que por el momento podemos probar su uso, como recomiendan un poco la Sociedad Británica, sí teniendo muy claras cuáles son las limitaciones en cuanto a la evidencia científica existente y siendo muy claros con nuestros pacientes que podemos usarlos, pero que no en todos los pacientes van a andar bien. Pero eso es lo que tenemos hasta el día de hoy día, y ojalá la investigación nos permita en algún futuro ponernos en el lugar que estos fármacos corresponden. Eso es lo que les quería contar, y por último mostrarles los dos lugares donde yo habitualmente trabajo. Esta foto de aquí arriba es del Hospital Clínico de la Universidad, donde hacemos mucha docencia de pre y posgrado, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y este es Clínica Las Condes, un centro privado bastante grande de nuestro país donde desarrollo mi práctica privada. Muchas gracias, y eso es lo que les quería contar hoy día. Estoy dispuesta a responder las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora De Filippi. Muy clara la presentación, y si bien a priori todos manejamos un poco la controversia que hay con los probióticos, de acuerdo a los estudios que fue mostrando, hay algunos que tienen cierta evidencia, pero no todavía lo suficiente, pareciera. Entonces, bueno, no sé si el público quiere hacerle alguna pregunta a la doctora. No sé, lo pueden hacer por Zoom o por el canal Ignacio. de YouTube. Ignacio. Caro. Hola, Caro. Hola, quería saludar a mi amiga Claudia. Claudia, hola, como siempre, Hola. Divino, excelente, excelente. A mí me encantó el final, porque después del metaanálisis de Ford y de todo lo que hemos aprendido, y después todo lo que vino de la AGA, esta última ventana que se abre para tratar de relacionar los probióticos con la permeabilidad intestinal es súper interesante, pero también uno se plantea, bueno, pero si fuera tan así, ¿por qué todavía ninguno de los, no ninguno, pero no nos ponemos de acuerdo en que haya ninguno que realmente tenga un efecto sobre el intestino tan claro, intestino irritable tan claro? Vamos a buscar sobre la permeabilidad intestinal, pero todavía no tenemos clínicamente estudios que nos aseguren que ninguno de ellos realmente lo es. O sea, no importa por cuál de los mecanismos fisiopatológicos vayamos, siempre como que nos quedamos cortos, ¿no?
Y ahí esa ambigüedad que tenemos de tratar intestino irritable con un antibiótico y con un probiótico, ¿no? Que parece tan loco el poder tener dos medicaciones tan contrarias en el intestino irritable. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, tu elección en casos de intestino irritable, por ejemplo, con distensión abdominal, que es tan difícil Claro. y que muchas veces no optamos por el antibiótico y no obviamente por el probiótico? No, obviamente no por el probiótico, obviamente nos dirás tú. Claro, mira, yo creo que lo que tú dices, o sea, de hecho, el mismo metaanálisis de Ford testea a la rifaximina, ¿ya? Ujú, ujú. Y de alguna manera, fíjate que los estudios con la rifaximina demuestran bastante buena eficacia y se recomiendan, y de hecho la FDA lo aprobó hace poco como para tratamiento de síndrome de intestino irritable, predominio diarrea. Yo fíjate que no le veo tanta ambigüedad a las cosas. ¿En qué sentido? Que creo que lo hagamos con un probiótico o lo hagamos con un antibiótico, el modular la flora intestinal permite, ¿no es cierto?, aliviar los síntomas. Y yo creo que todos ustedes tienen un paciente que le hemos dado primero antibióticos y después le hemos dado probióticos. Hemos como de alguna manera cambiado la flora y le colocamos una flora antiinflamatoria, ¿ya? A mí lo que me pasa es que yo no sé, probablemente los probióticos desafortunadamente en muchos países no son considerados fármacos. En muchos países los probióticos son considerados como suplementos alimentarios. Y al serlo así, ¿no es cierto?, las dosis son variables, no está claramente identificada la cepa, y eso pudiera hacer que la validez de los resultados vaya en contra, no hay tanta rigurosidad. Tal vez si los probióticos fueran incorporados como fármacos y hubiera una rigurosidad para su aprobación, podríamos tener alguna conclusión, a diferencia de un antibiótico como la rifaximina, que el estudio sí es mucho más estricto. Yo creo que parte de eso puede jugar en esta respuesta. Ahora, si tú me preguntas a mí, hay pacientes que los trato con antibióticos y hay pacientes que los trato con probióticos y casi uno no tiene ninguna regla así específica. O sea, un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable con un sobrecrecimiento evidente o que le hicimos un test de aire expirado y que además predomina diarrea, probablemente va a andar súper bien inicialmente con rifaximina. Pero tú después, yo a esos enfermos, a algunos les dejo probióticos como para repoblar y se sienten estupendos. Pero no tenemos una norma, ese es el problema, que queda un poco al criterio de la experiencia de cada uno. Y también hay gente que quiere ser tratado con probióticos y otros nunca quieren un antibiótico y también ahí el deseo del paciente entra, pero creo que hay un problema de rigurosidad en los estudios con probióticos y a mí, yo no, como les dije, yo uso probióticos, pero yo no investigo en probióticos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me mareo cuando leo la información de los probióticos. Son tantas las cepas, y que uno no es un microbiólogo que trabaja, que se te enreda, que que el otro, porque es enredada la información. Entonces, te diría que nadie podría decir en qué uno usa y en el otro. Yo sobre que sí meto sí les trato con rifaximina y a veces les dejo un probiótico después. Gracias. Le cedo la palabra al profesor Cohen, que tiene la mano levantada. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero te felicito, Ignacio, por tu coordinación y también por tu reciente concurso que ganaste en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina Gracias. está ganando gente joven y buena. Un placer verte, querida Claudia. La verdad que siempre con esa sonrisa, con esa claridad en la voz, que va acompañada de la claridad de los conceptos. Diste una conferencia redondita que me encantó y que puntualizaste cosas tan importantes como la especificidad de cepa, la especificidad de enfermedad, hiciste un análisis como corresponde, con la evidencia disponible, y nos demostraste, en definitiva, si alguien quisiera hacer un mini resumen, que cualquier cosa es válida y que nada es válido, porque evidencia general todavía no tenemos, y hay que acordarse que la AGA hace las guías para Estados Unidos, que no son guías globales. Así que por favor eso tengámoslo un poquito en cuenta. Después hay otras cuestiones que me encantó también el tema de la hipersensibilidad visceral, pero también a eso hay que agregarle que los probióticos tienen un efecto sobre el estrés, que va de la mano con esto y es realmente también un mecanismo de acción posible en estos pacientes en los cuales el eje cerebrointestinal
es tan importante. Y hay también trabajos que son los mismos que vos dijiste con el Bifidobacterium infantis. Además, ustedes tienen una suerte, ustedes tienen probióticos originales en el mercado chileno, que nosotros no tenemos. Y tú tenés allí, y entonces cuando tú me decís, yo a veces le indico probióticos a los pacientes, yo que vos sabes que soy un poco inquisidor, te digo, no, a mí no me diga más probióticos, a mí decime qué probiótico o qué probióticos, Sí. porque los metaanálisis de tú en el último diapositivo volviste a cuestionar el tema de los multicepas, porque dijiste que no sabías cuáles son las cepas. Entonces yo no sé cuáles son las cepas, yo no le puedo indicar. Y No, finalmente lógico. una mini pregunta, si vos le haces de rutina té de aire expirado a pacientes como los que describió Carolina. A ver, yo respondiendo a varias preguntas. Pacientes que se Sí, distienden, hasta la época pre-COVID sí le hacíamos a todos aire expirado, porque lo disponemos. En la época COVID, desafortunadamente debo decirles que tratamos muchos sobrecrecimientos con antibióticos sin saber o le dábamos alguna intervención porque no podíamos hacer. Pero cuando tenemos el test disponible, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque creo que al paciente le demostramos algo y a veces se queda más tranquilo. Ahora, con respecto a probióticos que disponemos en Chile o qué uso yo, si la pregunta es así, lo puedo decir aquí tranquilo. Tenemos dos cepas que a mí me parecen muy buenas. Tenemos Bifidobacterium infantis o longum, que tiene esta evidencia en hipersensibilidad, etcétera. Es una cepa única que yo la utilizo bastante porque creo que tiene alguna evidencia científica demostrada también por gente de peso. Y tenemos algunos probióticos multicepas con 7 cepas que creo que ustedes tienen uno muy parecido que se llama Multiflora, y ahora tenemos Multiflora Advanced, Multiflora Plus, de 7 o 14 cepas que tienen algunas evidencias. Pero no uso todo, porque la verdad que creo que uno tiene que avalar en lo que está en intestino irritable. Son las cosas que más utilizamos. Saccharomyces obviamente no lo uso mucho en intestino irritable, no tiene tanta evidencia, lo podremos usar para diarrea. Y como dice el doctor, a mí me parece muy bien. Yo quedé un poco para adentro cuando veo la guía americana y dice, no le dé ningún probiótico a los niños que tienen diarrea aguda. Y dije, ¡ay, pero cómo! O sea, los pediatras van sí. aquí a hacer todo un escándalo. Pero lo que dice es que los estudios, y es increíble, los estudios son hechos en Italia, Pakistán, no sé dónde, entonces a nosotros no nos sirven, no son para nuestros niños, así que nosotros Es lo no que, los usamos, pero no dice que no haya evidencia para ser utilizado en otros países como los nuestros, donde indudablemente hay otras etiologías. Entonces, estoy súper de acuerdo, doctor, que las normas no son perfectas, aunque esas normas desafortunadamente, estas guías se utilizan en el mundo, y que tenemos que usar, o cada uno tiene que tener experiencia con un par de formulaciones probióticas, unicepa o multicepa, pero no usar a cualquier cosa, porque si no, no entendemos lo que pasa. Después te voy a pedir que si existen, como tú decís, me mandes los trabajos que muestran la evidencia de ese multicepa que tú nombraste el nombre comercial, porque para mí no tiene especificidad de cepa. Estoy casi convencido que no tiene especificidad de cepa, son cepas desconocidas, no registradas en el Instituto Pasteur de París, y que los Yo tengo, trabajos no son tengo sobre esas los nombres cepas. de las cepas, se parece harto Sí, como al son BCD3, pero no cepas, exacto. Lo voy a son buscar cepas porque sin nos tenemos apellido. el Vas a ver. prospecto. Sí. Dale, te agradezco. Gracias. Excelente. Claudia, a propósito de lo que mencionaba el profesor Cohen y que tú mencionabas de que las guías americanas están hechas para, bueno, están basadas en estudios no realizados ahí, en el canal de YouTube nos preguntan si hay algún estudio relevante randomizado en población latinoamericana. ¿Manejas alguno o conoces alguno de Mm, buena calidad? que yo sepa, no lo tengo en mente, por lo menos no está nombrado. Sí, Bien. años atrás hubo, pero no lo tengo en mente todos los datos, hay algunos consensos latinoamericanos de probióticos, hubo un consenso mexicano años atrás, en el 2018, pero que ellos dan su opinión. Pero que yo sepa que hay algún estudio que incluya pacientes nuestros puros, no estoy Ujú. seguro. Por los autores pensando, creo que no. Bien, Por lo menos no los leí yo. bien. Otra consulta que queríamos
hacerte, Claudia, es respecto al rol de los probióticos en las formulaciones lácteas. Se ven comercialmente muchos yogures o bebidas que tienen o que se le adicionan probióticos. No se encuentran muchos estudios o si tú has visto, tenés alguna recomendación al respecto o has escuchado eh, sobre la utilización de los mismos. O sea, todos sabemos que hay muchos productos a los cuales se les ponen prebióticos, las leches de los niños, los yogures, o por lo menos en mi país muchos alimentos dicen y con probióticos. El tema es qué es eso, ¿no es cierto? ¿Qué dosis tiene? Todos sabemos que todo probiótico que va a una formulación láctea tiene problemas de que no sabemos la concentración, se supone que la concentración debiera ser la que es cuando la fecha de vencimiento de un producto lácteo, porque a la medida que llevan más días va disminuyendo. Yo en lo personal, si bien en mi país mucha gente come productos lácteos con probióticos y hay una verdadera moda de comida sana, yo como médico no los recomiendo, no sé, si quiere usarlos bien usted, pero no como una terapia, porque nosotros lo vamos a enfocar no así, no al well-being, o sea, no use probióticos para que usted esté bien, se vea simpática, buena moza y tenga buena flora. Lo vamos a indicar a un paciente que es sintomático. Y yo la verdad es que en cuanto a productos lácteos nunca los utilizo digamos, como terapia. Si usted lo quiere tomar bien, pero no, porque además las concentraciones son súper variables y como dice el doctor, el tema es de que cuando ya entra en un alimento, esto no es un producto farmacéutico, pueden ponerle lo que sean, puede decir cualquier cosa, puede la cepa estar contaminada, por lo tanto, yo no los indico por lo menos. Virginia, ¿querías hacer una consulta? Claudia, en primer lugar quería felicitarte por la conferencia, muy buena. Gracias. Y te quería hacer una consulta. Veo que esto es como, bueno, desde el momento que el microbioma es como una cédula de identidad para cada una de las personas, habrá que ir adaptando también el uso de las cepas diferentes y la respuesta a un tratamiento que no logra nunca ser consensuado para todos los pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Hay alguna contraindicación formal para el uso? Por ejemplo, si el paciente por alguna razón está tomando inmunosupresión o hay alguna contraindicación en el manejo que digamos, bueno, definitivamente este paciente no Sí. sería un buen candidato? A ver, en general los probióticos son seguros, excepto en pacientes inmunosuprimidos. La verdad que en inmunosuprimidos uno debiera cuestionarse de no darlos por el riesgo potencialmente de fungemia o de sepsis, etcétera. Y hay algunos trabajos en pancreatitis aguda, ¿ya? Digamos, en pacientes de UTI que demostraron que el uso de probióticos aumentaba la mortalidad. Por lo tanto, en pancreatitis aguda están contraindicados y en pacientes con inmunosupresión yo creo que no es la idea de utilizarlos. Yo no me sentiría segura, especialmente en pacientes que tienen catéteres o tienen una vía central porque el riesgo de la colonización es alta. Pero si lo utilizamos en pacientes con patologías más benignas, podríamos usarlos con bastante seguridad. Muchas gracias. Jessica, ¿tenías la palabra? Y gracias, Nacho. Claudia, de nuevo, me encantó la conferencia, muchas gracias. Valga la redundancia de todo el resto que también lo destacó. Y yo te quería consultar con respecto a los tiempos. Tú aclaraste que no hay tiempos establecidos, las últimas recomendaciones dicen de esperar hasta 12 semanas. Me interesa saber qué haces tú en la práctica clínica diaria, que dijiste que los utilizás, si prolongás el tiempo en aquellos que les va bien, si estás a favor de la gente que hace ciclos reiterados de probióticos. Hay gente que uno se encuentra en la consulta que viene tomando probióticos meses, y a veces me entra la duda de qué hacer con ellos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, mira, como yo te dije, no hay nada publicado en la literatura, pero yo en lo personal creo que uno si va a usar un probiótico lo tiene que usar entre 4 a 8 semanas, no menos, porque si lo usa 5 días, una semana, no sirve absolutamente para nada. Se sabe que al suspenderlos probablemente va a tender a disminuir la concentración y el efecto puede pasar, pero yo creo que uno haga curas así. El síndrome de intestino irritable cursa en pulsos, y si lo queremos usar para ello, no sé, lo hacemos periodo 4 o 8 semanas y descansar y que cuando el paciente tenga síntomas de nuevo utilizarlo, pero estar usando en forma continua, yo creo que no es tampoco una recomendación apropiada. El enfermo lo empieza a utilizar y rotar
tampoco creo que tenga si no tenemos un sentido muy claro, pero de usarlo, si lo queremos usar para el alivio de la extensión, alivio del dolor, yo lo uso generalmente 8 semanas, ¿ya? Y si nos va bien, después lo suspendo y a veces lo repito, pero no lo mantengo permanente, creo que no hay ninguna evidencia para ello. Gracias. El problema es que hay evidencia para muy pocas cosas, y yo decía, por Dios, qué terrible hablar de un tema donde todo como que parece que no sirve, pero yo creo que tenemos que quedarnos con el concepto también clínico de que sabemos que hay enfermos que andan bien. Yo creo que uno no quiero yo no voy a salir de esta evidencia, leí harto para esto, decía, mira, no voy a usar nunca más un probiótico, los voy a seguir utilizando, pero saber las limitaciones. Yo creo que no le podemos pedir más de lo que pueden dar, y a quién nos va bien regio y a quién no nos va bien también, y ojalá tener mejor información, pero esto yo creo que desde que vengo hice la primera charla de probióticos hace muchos años atrás, y el doctor Cohen se debe acordar porque hicimos una ahí por el 2015 y una por el 2017, llevamos como 6 o 7 años diciendo necesitamos estudios randomizados controlados mejores, y todavía no los tenemos. Entonces, como dice Caro, yo no sé si algún día los vamos a tener, esperemos que las podamos... Seguimos ahí esperando evidencia. No sé si alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora. Yo voy a hacer un comentario, si me permitís. Sí, por Es supuesto. una anécdota. Una vez le pregunté a Eamon Quigley, que la mayoría saben que es uno de los responsables del Bifidobacterium infantis 35624, cuando todavía se llamaba infantis y no longum, y le dije, tengo un paciente que anda muy bien con tu probiótico, ¿por cuánto tiempo lo puedo mantener? Indefinidamente, me dijo. Bueno, es una anécdota. Lo digo porque él, más que yo, sabe de esto. Nosotros tuvimos la suerte de hace poco que él nos dio una charla hablando de la cepa, ¿ya? Y mostró algunos de estos estudios muy interesantes en el efecto del ánimo, en el efecto en depresión, en el efecto de hipersensibilidad, en el efecto de interleuquinas, ¿no es cierto? Que parece ser súper promisorio, pero son trabajos en algunos en animales, son estudios pequeños pero muy interesantes. Ojalá que se sigan esa línea y que otros probióticos también, otras cepas, puedan tener esa misma línea de investigación. Le voy a sugerir a las chicas que la próxima te inviten a hablar de psicobióticos. Eso sí que es un tema, pero interesante igual. Muy lindo, muchas gracias. Bueno, bien, no sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna duda para transmitirle a la doctora. Virginia, te cedo la palabra a ti. Bueno, nada más, cerramos la actividad. Nuevamente te agradecemos muchísimo, Claudia, tu participación. La verdad que son temas controversiales, muy lindos, que realmente uno debe conocerlos también. Cuando hay controversia en la medicina, es importante conocerla y no dejarnos llevar un poco solo por las promociones, sino tener las bases científicas para, en el momento de la consulta, poder indicar. Así que fue una charla preciosa, te agradecemos nuevamente en nombre de toda la sociedad que hayas estado acompañándonos. Un agradecimiento a Ignacio también por su coordinación y a todo el público que está acá presente, que nos están apoyando como siempre. Así que gracias por la invitación, la verdad nos para mí estaremos es viendo. un agrado estar con ustedes. Igual para nosotros. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.